Bien, estamos de vuelta con su programa Enfoque de la Mañana, ya con el invitado especial de todos los viernes, nuestro historiador Rafael Vázquez. Bienvenido. No, José Vázquez, perdón. José Vázquez. Buenos días, hermano. Ya usted es parte de este programa. Lo que pasa es que el doctor Vázquez, ella visita mucho al doctor Vázquez. Ay, Rafael Vázquez, un hermano que nos confundan con una figura de su estatura. No nos ofende. Los Vázquez aquí están en el ambiente siempre. Los Vázquez, sí. Buenos días, ¿cómo se siente usted? Muy bien, muy bien. Buenos días, Aponte. Buenos días, Miguel. Buenos días a todos los dominicanos y terrícolas que nos escuchan y nos ven a esta hora, porque nos vemos en el mundo, ¿verdad? Claro Así que es. sí. Hoy es viernes 14. Hay un tema histórico del que usted vamos a tratar en el día de hoy para llevarle lo que es parte de la historia de la República Dominicana a través de este programa Enfoque de la Mañana. Adelante. Efectivamente. El mes de mayo, como todos los meses, ya hemos insistido en ello. Es un mes que marca la conciencia, que marca la vida, no solo de los dominicanos, sino de los antillanos en este caso, y de los hispanoamericanos, en el proceso de lucha por la libertad, la independencia, la descolonización en que nos hemos involucrado los antillanos, los caribeños, los hispanoparlantes, sobre todo en este caso, que es lo que somos los que hemos estado más cerca a través de Hostos y Martí, justamente, y del propio Gregorio Luperón, que hizo aporte por el acercamiento de nuestros pueblos muy significativos. Ramón Emeterio Betances en Puerto Rico, con el Grito de Lares, y así sucesivamente. En el día de hoy yo quiero resaltar el papel que jugaron dos personajes que llenaron dos páginas gloriosas en nuestra historia en el siglo antepasado y en el siglo pasado, uno en Cuba y otro en República Dominicana. Y lo traemos a colación como elementos análogos, con grandes homologías, por la coincidencia que se da de que ambos líderes, ambos héroes, ambos patriotas, ambos apóstoles, que están en la perspectiva, en la categoría del apostolado, ambos, tanto José Julián Martí Pérez, famoso José Martí, apóstol de la Revolución Cubana, como Rafael Tomás Fernández Domínguez, patriota de una trascendencia extraordinaria, que inició el proceso de resistencia en contra de los golpistas del gobierno de Bosch, que propinaron el golpe de Estado el 25 de septiembre de 1965 en el país. Lo traemos a colación por la coincidencia de haber sido asesinados un día como el miércoles. Hoy es 14, el miércoles será 19, y ese día fue un día luctuoso para el país y para América. Para el país, por el asesinato en el siglo pasado, el 19 de mayo de 1965, hoy el próximo miércoles se cumplirá 56 años de aquel horrible asesinato por las fuerzas interventoras, y para las Antillas y para el país también por el asesinato de José Martí un 19 de mayo de 1895. Es bueno decir que ambos se enfrentaron y cayeron combatiendo, resistiendo en contra de dos imperios. Es decir, que eran dos revolucionarios, eran dos patriotas con perfiles anticolonialistas, antiimperialistas muy similares, uno en el siglo XIX y otro en el siglo XX. Martí cae resistiendo en contra de las tropas colonialistas españolas y en una emboscada, y Rafael Tomás Fernández Domínguez cae combatiendo las tropas del imperio estadounidense el 19 de mayo de 1965 en una emboscada mientras se dirigían al Palacio Presidencial, tomar el Palacio Presidencial junto a otros a los cuales ya nos hemos referido.
Este paralelismo histórico a nosotros nos llama mucho la atención, no por un problema supersticioso, no por un problema que no tenga nada que ver con la materialidad de los procesos históricos, sino porque en todos los tiempos nuestros pueblos han resistido en circunstancias distintas y frente a enemigos distintos, pero con las mismas convicciones, con la convicción, con la determinación de legarnos una patria libre, soberana e independiente, donde el colonialismo no tenga acceso. Comencemos por el primero, por José Martí. José Martí le había dicho a Máximo Gómez, su amigo entrañable. Sí. Máximo Gómez, ese militar extraordinario que se le define como el Napoleón del Caribe. Y dice el doctor José Ferrer Canales, que en Puerto Rico tuvimos la oportunidad, mientras cursábamos una maestría en asuntos antillanos, de definirlo como un personaje, como un estratega por encima del propio Napoleón Bonaparte. Lo que pasa es que era dominicano. José Martí y Máximo Gómez hicieron un pacto, ¿verdad? Y se llamó el Manifiesto de Montecristi, justamente. Pero bueno, vámonos a Martí. Martí muere con apenas 41 años cumplidos, casi 42 años de edad. Había nacido el 28 de enero de 1853 y fallece abatido en la batalla de Dos Ríos, donde Gómez le había dicho que no fuera porque era una escaramuza, una batalla sin importancia y que él estaba en alto riesgo de perecer ahí. Martí entonces le dijo a Gómez: Cuba necesita un mártir, porque nosotros necesitamos producir un estremecimiento de esta sociedad, provocar el despertar de toda la población para que se rebele, para que haya una rebelión a todo lo ancho y largo de la isla de Cuba. Cuando Martí va a pelear a esa batalla de Dos Ríos, Máximo Gómez, que es un hombre de una experiencia militar que había adquirido, que había aquilatado en la guerra de la Restauración, donde estuvo del lado opuesto al pueblo, sin embargo, pero los hombres se reivindican como Camaño ha ocurrido muchas veces. En esa batalla de Dos Ríos, donde cae abatido Martí, Gómez le dijo: mira, para que tú tengas posibilidades de escapar al inminente peligro a que te expones al participar en esta batalla, porque tú no sabes de guerra, tú lo que eres poeta, tú eres escritor, tú eres literato. Yo voy a enviar a Francisco, mi hijo, a Panchito, el hijo mayor de Máximo Gómez, que estaba en la trinchera en Cuba. Efectivamente, Martí se coloca en la vanguardia y fue abatido. Panchito se fue sobre su cuerpo para cubrirlo cuando cayó abatido, y también mataron a Panchito, al hijo de Máximo Gómez. Máximo Gómez, hay una anécdota que dice que, eso nos decía el doctor José Ferrer Canales, fallecido en Puerto Rico, un intelectual extraordinario que fue víctima del exilio, luego de la ocupación de la isla de Puerto Rico. Dice que José Martí le escribió a su esposa en Montecristi, donde tenía sus hijos. Le dijo: han matado a Panchito, llóralo tú porque yo no tengo tiempo para llorar. Estoy comprometido con la independencia de este pueblo, de Cuba. Así fue, siguió resistiendo hasta que en 1898 concluye el proceso, y a raíz del Tratado de París, firmado entre Cuba, Puerto Rico y los Estados Unidos, Cuba pasa a ser una nación soberana, pero con la ocupación militar en la isla de Guantánamo, que data desde el año 1898. Tienen más de un siglo ocupando la provincia de Guantánamo. José Martí deja un legado extraordinario. José Martí tuvo una obra poética que en el mundo se conoce
y su apostolado entonces tiene esa diversidad que reviste sus aportes tanto en la política como en las artes poéticas, como en las artes militares, en la literatura, no tanto militares, porque ya sabemos su destino. José Martí fundó el Partido Revolucionario Cubano. José Martí sufrió los rigores del exilio. Y la trascendencia de este personaje, de este apóstol, se define justamente como tal porque también descolló como un profesional extraordinario. Desde el exilio, en su viaje por Europa, por Francia, por España, también estuvo por México, también estuvo en Centroamérica, en Guatemala. En España hace 2 profesiones, José Martí. Se gradúa en la Universidad de Madrid de licenciado en Filosofía y Letras y en la Universidad de Zaragoza obtuvo un diploma como licenciado en Derecho Canónico. De manera que Martí no era un improvisado. Con 41 años de edad, con 42 años de edad casi, hizo cosas extraordinarias por su Cuba y por América y yo diría por el mundo. De manera que ante José Martí estamos ante un personaje modélico, ante un personaje paradigmático, referente de dignidad, de patriotismo, de anticolonialismo y con luces que todavía iluminan a la América, a las Antillas y al mundo. Hay una estatua que fue donada al Cabildo, que fue donada al alcalde Manuel Jiménez y al Departamento de Cultura. ¿Dónde está ubicada esa estatua? Todavía la tenemos guardada acá para ser utilizada en la habilitación de un parque temático, un parque donde se van a destacar los héroes más importantes de América, República Dominicana, de Hispanoamérica y la República Dominicana. Ahí estará Martí. Eso es lo que está proyectado. Fue la Confederación Dominicana de Cultura que donó esta estatua. También ser colocada en lo que será ya la Escuela de Bellas Artes. Sí. O sea, tenemos muchos lugares. Es una posibilidad. Vamos como una forma de enriquecer estas instalaciones que será aquí ya donde construyó el gobierno pasado la parada de autobuses que vendrán del este. Efectivamente. En los próximos días ya se va a dar apertura a esta gran plaza. Sería un gran logro y me parece un espacio factible, viable. Sin embargo, el proyecto original es colocarlo en un sitio más céntrico, pero ya habrá que ver. Por la forma y la historia, ¿verdad?, de José Martí, sería muy importante que sea colocada allí, porque allí tenemos el Parque Los Tres Ojos. Allí frecuentan muchos turistas. Entonces, como están escasos metros, sería muy importante. Parece ponderable la propuesta, sí. Me parece viable, me parece digna de la mejor evaluación. ¿Sí? Porque no había reflexionado sobre el elemento, pero sí ese factor que agrega del acceso. Y sería un elemento turismo, positivo para la apertura de esta escuela. A su conocimiento y su difusión. Recibimos en esa área, nosotros estuvimos ahí en Los Tres Ojos y pudimos ver turistas no solamente americanos, sino que pueden ir latinoamericanos. Exacto, es una zona donde los turistas, como está prácticamente al lado, podrían desplazarse a esa Escuela de Bellas Artes. Es correcto. Y entonces ahí también conocer parte de la historia, no solamente dominicana, sino del Caribe, de Latinoamérica. Seguro. Bueno, concluyendo con los perfiles de José Martí, el apóstol cubano y antillano, fíjense que José Martí mira hacia la República Dominicana como el referente libertario, como el referente anticolonialista ideal para inspirarse y continuar desarrollando aquel proyecto en el que finalmente
se logró independizar a su amada Cuba de el Imperio Español. Por eso su último viaje, en su prolongada gira, en su extensa gira por diversos países del mundo, ya lo decíamos, por Europa, por América, fue República Dominicana. El 25 de marzo del año de 1895 se firma junto a Máximo Gómez el Manifiesto de Montecristi, que era un tratado, que era una declaración de principios rectores de la guerra y lo que se haría después de la guerra, después de la victoria final en contra del Imperio Español. Y en este tratado se establecía justamente una serie de principios humanísticos que no podemos soslayar, donde se advertía la necesidad de que los vencedores comprendiesen que no se trataba de una guerra de exterminio ni de venganza, que una vez Cuba fuese liberada, una vez Cuba fuese emancipada, habría una integración de todos los grupos técnicos, de todos los estratos, donde él entendía que no debía haber vencidos ni vencedores, porque esa era una guerra justa que demandaba simplemente un derecho inalienable, que es el derecho a la autodeterminación, el derecho a la autonomía que tenía Cuba. Bueno, él no vio cristalizado, él no vio materializado su sueño de la independencia nacional cubana, porque cae abatido apenas un mes y días después, ¿verdad?, de marzo del 25, llegan a Cuba, creo que fue el 11 de abril de ese año, de 1895. Un mes y días después caería abatido, un mes y 8 días después caería abatido. Y que él tenía conocimiento el 19 de mayo. Él sabía porque él había preconizado, él había de alguna manera advertido el peligro a que se exponía al decir que Cuba necesitaba un mártir. Sí, y en esa batalla de Dos Ríos, en la que Gómez le advirtió la amenaza que representaba para él, la intrascendencia que tenía esta batalla para que él se involucrara en este proceso, sobre todo sin contar con la experiencia militar que se requería para ello, evidentemente que si no hubo una inmolación propiamente dicha, estuvo muy próxima, porque Martí tenía una sensibilidad que podemos verla en sus versos. Sí. Hay un verso que es el poema, uno de los poemas más cortos que yo he escuchado. Es un poema, está dentro de su poemario, que habla justamente del sentido de la amistad, del sentido del perdón, del humanismo y de la tolerancia. Eso es lo que evoca este poema. Cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardos ni urtigas cultivo una rosa blanca. Wow. José Martí era un hombre dotado de unas luces intelectuales, poéticas, literarias, que todavía siguen iluminando a su amada América. Por eso lo recordamos, porque es un verdadero referente ético, un verdadero referente anticolonialista, patriótico, que inspira a la juventud, que inspira a América por siempre. Qué bueno. Y qué decir de Rafael Tomás Fernández Domínguez, uno de los coroneles que se casaron con la gloria. Rafael Tomás Fernández Domínguez, que murió con apenas 30 años de edad. Wow. 30 años. Había nacido en Damajagua, en Mao Valverde de Mao. Era hijo de Ludovino Fernández, aquel militar que hizo causa común con Trujillo y su proyecto tiránico. Sin embargo, Fernández Domínguez se convierte en la negación
de su padre prácticamente. Fernández Domínguez en el año de 1943 ingresa a la Universidad de Santo Domingo, hoy Autónoma de Santo Domingo. Fernández Domínguez había nacido un 18 de septiembre de 1934, con apenas 19 años de edad, ingresa a la UAS a estudiar ingeniería, pero ese mismo año la deja la universidad y se alista como raso en el ejército. Se dice que en contra de la voluntad de su padre, que soñaba en él con un profesional. Y rápidamente inicia una carrera kilométrica que a la altura de sus 30 años ya él era coronel. Fernández Domínguez entonces va a participar de manera decisiva en todos los procesos durante la tiranía trujillista. Fernández Domínguez mostró su sensibilidad, mostró el carácter de militar digno, respetuoso de los derechos humanos, respetuoso de la integridad de los prisioneros. Y cuando lo mandaban a torturar presos, en esta jornada de tortura que se llevaban a cabo sobre todo en las cárceles del 9 y del 40, la 40, que eran centros de tortura, él se negaba a hacerlo. Esta conducta más su comportamiento coherente frente a los derechos civiles, frente al respeto a la institucionalidad, a su corta edad, hizo que Bo se fijara en él en el año de 1963 para nombrarlo como director de la Academia Militar Batalla de las Carreras, porque él se había graduado en ciencias militares. Okay. Era experto en ciencias militares. Y por eso jugó este rol estelar protagónico en este proceso. Rafael Tomás Fernández Domínguez entonces va a influir de manera decisiva en la generación de militares de su época, entre sus coetáneos, sus contemporáneos, y llega hasta Camaño, hasta Francisco Alberto Camaño, Deñó Francis Camaño, que era hijo también de unos de los militares. Dice que el único, o uno de dos, de los jefes de las Fuerzas Armadas que no era de los Trujillo, que era Fausto Camaño Medina. ¿Ese era el papá de? El papá de Francisco Alberto Camaño. Y el papá de Rafael Tomás Fernández Domínguez era otro colaborador del régimen, otro cancerbero del régimen, otro perro de presa, como se le dice, del régimen, que era Ludovino Fernández. Ludovino Fernández fue el que le cortó la cabeza a Desiderio Arias en Santiago y la paseó en una bandeja de plata por el Parque Central de Santiago y le trajo la cabeza a Trujillo como un trofeo. Dijo: mire, jefe, aquí está el hombre. Lo dice Bernardo Vega en su libro Kennedy y los Trujillo. Me quedé sin ese libro yo lo llevé una vez a Puerto Rico, de una serie de regalos de libros, que uno siempre anda regalando libros y pide que le regalen libros, y lo dejé allá. El único libro que tengo, no lo he vuelto a conseguir, pero creo que lo puedo conseguir otra vez. Trujillo le dijo: mire, no, esa cabeza devuélvala a su cadáver, péguesela a su cadáver. Por eso la cabeza de Desiderio está sepultada en el cementerio de Montecristi junto a Pomona Navarro, su esposa, con la cual no procreó hijos. Sin embargo, se dice que Belarminio, un vegano que participó en la jornada propagandística de Barcelona, que decía: los veganos somos todos alegres, ¿sabe? Decía Belanche. Ese se dice, me dice Jacobo, que es hijo de Belanche, que él es nieto de Desiderio Arias. Parece que si es así, es el único hijo que tuvo
que tuvo Desiderio Arias, que estuvo en un caballo con Desiderio Belanche cuando niño, y esa foto se perdió en el ciclón David. Bueno, de manera que José Vázquez, gracias. Sabe que el tiempo, ya hemos llegado a la parte final del programa. lo tiraniza todo, ¿verdad? El tiempo es crucial para nosotros, así que muchas gracias, señores, a nuestro querido historiador José Vázquez, que cada viernes viene a traernos parte de la historia de la República Dominicana. Y qué bueno para que la nueva generación esté atento de todos los hechos que ocurrieron en el país, para que hoy estemos disfrutando de esta libertad con la que contamos todos. Así que muchísimas gracias, hermano. Muy bien, Sandoval. Quedan cuestiones sobre el tapete, y ya pues la esclareceremos más adelante. Habrá tiempo. Hay más tiempo, hay más días que longaniza, decía mi madre, ¿verdad? Bueno, señores, nos vamos a una ligera pausa luego de escuchar esta ponderación de nuestro historiador José Vázquez. Nos vamos a una ligera pausa para entonces llegar a la parte final del programa luego de esta ligera pausa.